Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Chihuahua, el vuelo de la resistencia de la comunidad rarámuri. Nos encontramos en el Divisadero, una de las estaciones del Chepe, el tren de pasajeros que atraviesa la Sierra Tarahumara. Desde aquí se divisan las Barrancas del Cobre, un cañón tan profundo que no se alcanza a ver al río en el fondo. En las mesetas, al otro lado de las barrancas, se ven casas de madera y adobe, con techos de láminas que resaltan entre las peñas. A lo lejos se ven las veredas por donde caminan algunas personas con sus chivas. A este lugar de Chihuahua llegan viajeros de todo el mundo. Este es también el territorio de la comunidad rarámuri de Mogótabo. Estamos a la orilla del barranco. Cortamos camino en una camioneta. Ya nos estaban esperando las mujeres de la comunidad, sentadas sobre enormes piedras, con su vestimenta colorida que adornaban el paisaje. Mi nombre es Carlos González. Yo mismo soy rarámuri de la comunidad de Bosque San Elías Repechique. Soy Carla Quintana. Somos parte del equipo de periodistas de Raichel y vinimos a Mogótabo para escuchar su historia y contárselas a ustedes. Pero primero tenemos que consultarlo con la comunidad. Vas a ver, pero así estamos escuchando. Para que se despierten. Les vamos a contar la historia de lo que ustedes vivieron desde 1890, desde el despojo de tierra, desde el gasto, desde la reubicación, el turismo de los hoteles. Pero lo que primero queríamos hacer es ver si ustedes dan el permiso de hablar de ustedes. Buenas tardes, yo soy Raúl Pérez, también parte del equipo de Raicheling, yo soy de Chihuahua. El centro de Mogótabo se encuentra en una meseta, en lo alto de la barranca. Las casas de la comunidad están lejos entre sí, como es común en la Sierra Tarahumara. Algunas están a 15 minutos a pie, pero otras están a 1 hora o más de distancia. En el centro está el salón de reuniones, una cocina y 2 capillas, que según dicen, construyeron para que la comunidad encajara más en la idea del pueblo, según el modelo mestizo. Desde ahí se escucha el tren y se ven los hoteles de lujo, el Parque Aventuras con su teleférico y sus tirolesas, con las que los turistas vuelan sobre las profundas barrancas. Vemos también lo que parece un ancho camino de tierra que divide el bosque de pinos, táscates, encinos y madroño, pero en realidad es una franja donde pasa el gasoducto enterrado. De este gasoducto hablaremos más tarde. Nos encontramos con Luis González, uno de los siriames de Mogótabo. Un siriame es una autoridad tradicional y la palabra normalmente es traducida al español como gobernador. Tiene casi 60 años. Usa un sombrero vaquero y es sereno al expresarse. 1940 se me replavica. Aliquinan kumariga. Hotel gayen de colite. Que na motriega ni wale de una priga la lambre de juego bajena. Pero riga uye de pole y oliva. Verem not genga. En su lengua rarámuri, Luis nos cuenta cómo poco a poco Mogótabo fue invadido por proyectos que llegaron desde afuera. El tren llegó por primera vez en 1961 y poco después construyeron el hotel a la orilla del barranco. Luego pasó la carretera. Todo se hizo sin consultar al pueblo rarámuri que habitaba el territorio. Solo consultaron a quienes tenían los papeles de propiedad, los ejidatarios mestizos y los empresarios turísticos. Ese es el gran problema de Mogótabo y de muchas otras comunidades de la Sierra Tarahumara. Aunque se tiene registro de que Mogótabo está habitado por familias rarámuris desde hace más de 100 años,
Los títulos de propiedad del territorio están en manos de familias mestizas, que no viven ahí. En esta plática, las mujeres mayores de Mogótabo recuerdan que donde ahora está el hotel vivía una gran serpiente. Ahí habían puesto una cruz donde la gente pasaba a persinarse. Pero en la construcción del hotel, en la década de 1960, quitaron la cruz y la víbora desapareció. Mi mamá me contaba que cuando ella era niña, veía muchos cóconos, búhos, ardillas, lagartijas y serpientes en el monte. También alcanzaba a ver venados en medio del campo o entre los pinos, pero ahora es muy difícil verlos. El crecimiento de los poblados mestizos, con su trabajo de tala, excavaciones, extracción de minerales y megaproyectos, han hecho que los animales se metan más a las barrancas, o de plano se los acabaron. La carretera aceleró este proceso en los últimos años, y los hoteles se han multiplicado. Los proyectos se suman unos sobre otros, sin consultar a los pueblos indígenas. El cansancio, poco a poco, llevó a varias comunidades a organizarse, y en el 2014 realizaron la Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara, la cual llevó a la Ciudad de México. Integrada por 35 gobernadores indígenas rarámuris, fueron recibidos en el Senado. Hemos llegado al Senado de la República, representante de 7 comunidades rarámuri y ODAM de los municipios de Bocoina, Guadalupe Calvo y Urique, de la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Algunos de nosotros, para venir acá, caminamos 2 días entre cumbres y barrancas. Este es Miguel Manuel, originario de Mogótabo. Es un joven rarámuri, con el cabello más largo de lo que se usa normalmente en la sierra. En la caravana se encargó de traducir las exigencias de varios pueblos rarámuri para la prensa y autoridades en la Ciudad de México. Las exigencias eran de lo más básico de los derechos de los pueblos indígenas: el derecho a ser dueños de nuestro territorio y a decidir sobre lo que pasa en ellos. Durante más de 40 años hemos luchado por el reconocimiento de nuestro territorio y la protección de nuestros recursos naturales ante diversos tribunales con acciones jurídicas, administrativas y penales. Apenas regresaron de la Ciudad de México, las comunidades se enfrentaban a un nuevo desafío: a la infraestructura turística, la minería, la tala ilegal y la regular, y el despojo de tierras por empresarios que sumarían un nuevo proyecto que cruzaría la sierra entera. No tenía nombre en rarámuri, pero en español ya se escuchaba que se decía gasoducto. Nosotros lo que vimos es que estaban afectando la naturaleza ahí, ¿no? Pues que de repente que vieron que estaban trazando ahí, ¿no? Había unas banderillas, ¿no? Por dónde iba a pasar. Pero pues eso es lo que notaron y notamos ahí que estaban haciendo. ¿Para qué eran estas cosas? Miguel nos cuenta que varias de las comunidades rarámuris se enteraron del gasoducto en 2014, cuando una empresa preparaba el terreno para su construcción. Pero el gobierno federal ya había aprobado la construcción del gasoducto El Encino Topolobampo y firmaron un contrato con la compañía TransCanada desde 2 años antes, en 2012. Este gasoducto transportaría 679 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente, desde Texas hasta Sinaloa, enviando combustibles a plantas generadoras de energía eléctrica, centros industriales y urbanos. ¿No se ve ahí? Este tampoco. A ver. ¿Está muy grande? Sí, está muy grande. Hablamos con Rosario, una joven rarámuri originaria de Mogótabo, que con un gran mapa extendido sobre el piso nos muestra su comunidad, las parcelas, las casas, los caminos, la iglesia y la escuela. ¿Qué será? Aquí es el teleférico, divisadero, que es del aeropuerto. Sí, es la mesa, teleférico, divisadero, Mogótabo, hasta el motor. Todo este pertenece a Mogótabo, todo está ahí donde se ve el rojo, todo eso. Cada ranchería tiene nombre. Por ejemplo, aquí acá arriba se llama Zaguárabo,
Aquí le dicen Huitosachi, aquí Huasíguare. Y por aquí vive María Juana, creo, más o menos aquí en esta parte. El gasoducto tendría que atravesar 572 kilómetros de Sierra Tarahumara, lo que significa pasar por encima de montes, bosques, ríos y barrancos, afectar el paisaje y al medio ambiente. Este proyecto no pasa armoniosamente por entre los pinos, sino que está enterrado bajo la tierra, y por encima se ve una interminable cicatriz de 25 metros de ancho, donde no puede crecer nada. Además, otro problema, al menos para TransCanada y la Comisión Federal de Electricidad. Este territorio no estaba despoblado. No, ahí vivía y vive Pueblo Rarámuri, el legítimo dueño del territorio. Un amparo interpuesto por la comunidad de bosques de San Elías Repechique en 2014 obligó a TransCanada a detener la construcción del gasoducto y a realizar un proceso de consulta a las comunidades indígenas. Este tardaría varios meses, en lo que la empresa no podría trabajar, lo que representaba pérdidas millonarias. Meros días de Semana Santa, pues es cuando empezaron ellos a trabajar, que derribaron el bosque que había ahí en ese trazo que tenían, y también aparte pues maquinaria que entró a pues hacer la limpieza de toda el área ahí, y es ahí donde pues la gente pues fuimos a ver. La Semana Santa es una de las fechas más importantes del ciclo ritual Rarámuri. Los festejos inician el 2 de febrero y se danzan cada 8 días. Durante este tiempo resuenan los tambores. En Mogótabo, la gente se pinta la cara de blanco y se pone plumas sobre la cabeza para representar el bien. Otros se colocan una gorra en forma de cono y cargan un palo largo con una punta de fierro. Esto como arma para representar el mal. Pero para Mogótabo, además de la fiesta, la Semana Santa también marcó el tiempo para defender el bosque. Ernesto, otro joven rarámuri de Mogótabo, lo recuerda muy bien. Causó mucho molestia cuando andaban excavando ahí las máquinas. Todos los días se oían los campanazos del martillo hidráulico. Todos los días, y trueno, como están duros las lajas ahí. Y así tuvimos que ver todo eso. Y es ahí donde pues la gente pues fuimos a ver, varios compañeros ahí aquí fueron a parar ahí la obra que había y exigir pues que primero el acuerdo que había que tenían que consultar. Mujeres, hombres, personas adultas, jóvenes, niños y niñas acudieron al lugar de la construcción. Ya habían abierto un camino ancho que pasaba por encima del monte. Un camino donde ya no había pinos ni encinos. ¿Qué les dijeron? No sé qué le habrán dicho, pero pues nosotros le pedimos que pararan de hacer eso, porque están en un proceso de consulta, ¿no? Y ya les informan eso a sus superiores. Los trabajadores no opusieron resistencia al reclamo de la gente y bajaron de las máquinas. La construcción del tramo que pasa por Mogótabo se detuvo de nuevo, como pasó en otras comunidades de la sierra. Pero gran parte del daño ya estaba hecho. Para ahorrarse el conflicto, la empresa ofreció 10,000 pesos por persona, para que permitiera su paso, según cuenta la comunidad. Sin embargo, decidieron no aceptar. Mogótabo exigió que respetaran el proceso de consulta y la decisión colectiva de la comunidad. Tuvimos que buscar a un abogado para que nos pudiera asesorar, y de ahí fuimos al tribunal y ya de ahí amparamos, pero de todos modos ya después tuvimos que negociar para que pudieran pasar. Primero pues tiene que llegar a un acuerdo cómo va a ser el proceso, ¿no? El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre lo que pasa en su territorio, en base a su propia idea de desarrollo. Una de las maneras de ejercer este derecho es mediante la consulta libre
previa e informada. Son estos fases, ¿no? Que la primera es como ponerse de acuerdo, ¿no? Ahí nos daban a cuentagotas, digamos. Y ya de ahí, pues, la fase deliberativa, ahí de que la comunidad empieza a juntarse y ver. Y pues también tienen que venir los técnicos y todos los que tienen que darnos información ahí en videos y todo. El proceso de consulta duró meses. A este acudieron representantes de la empresa TransCanada y su filial en México, transportadora de gas natural del noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad y de los institutos estatales y federales encargados de atender a las comunidades indígenas. Una cosa quedó clara: la consulta no cumplió con el requisito de hacerse previamente, porque en ese momento la empresa ya había negociado con las personas que tienen la propiedad de la tierra, al menos en el papel, y la construcción del proyecto ya estaba en el 50%. Y pues ahí anduvimos, así pues todos juntos, todo lo que decía, se hacían reuniones muy seguidos, cada semana se hacían reuniones, y pues la misma gente también, los que son mayores que yo también, no hablan muy bien el español, pero sí dicen, pues, piensan que algo pueden hacer. Cuando empiezan a organizarse la comunidad, deciden pues saber de qué forma proteger la comunidad, digamos, el territorio. A Mogótabo le preocupaba que ya parte del daño estaba hecho. Las personas se sentían presionadas por todas partes, por la empresa y por el gobierno. Intentaron dividir a la comunidad como pasó en otros lugares. Hablaron con las personas individualmente y le ofrecieron dinero. Con las ofertas y el trazo ya libre de pinos y encinos, la consulta parecía más una negociación y la comunidad sentía que si no llegaban a un acuerdo pronto, les iban a pasar por encima. Empezaron a buscar una salida diferente. Y nosotros pues le exigimos lo justo. Y pues se discutía de los riesgos que tenía esa obra, ¿no? Si puede haber explosión, pero en otras partes ha habido eso, y si caen rayos y esto, lo otro, y pues ahí esa parte va a quedar así. Y por esa afectación tuvieron que remediar también, ¿no? Por esa parte de la franja, pues ahorita no tiene ninguna vegetación, no pueden crecer pinos, más de tantos, solamente arbustos, y no puede hacerse uso de esa parte, y por eso. La empresa accedió a indemnizar a Mogótabo y a otras comunidades por el daño y violar su derecho a la consulta. Pero eso no detuvo la construcción del proyecto. El gasoducto sí pasó por la Sierra Tarahumara y sí pasó por el territorio de Mogótabo. Pero la comunidad consideró una pequeña victoria que la empresa al menos haya decidido negociar una indemnización con ella. Recordemos que Mogótabo no tiene el título de propiedad sobre el suelo en el que vive. Incluso, varios empresarios y políticos de alto nivel los han demandado por despojo supuestamente. Es decir, pidiendo al Ministerio Público que iniciara procesos legales contra las autoridades tradicionales por posesionarse ilegalmente del territorio en el que siempre han vivido, ellos, ellas y sus antepasados. Aunque pueda parecer muy absurdo, este proceso sigue abierto. Y en alca fideicomiso ni ura knal no quilteres ina gusta knal ritel terena prigale knal ni guacho lo va. Enrique Manuel es segundo gobernador de Mogótabo y hermano de Miguel. Tiene una actitud participativa, pero es serio al hablar de su comunidad. Nos explica que al final se acordó que el gasoducto sí pasara por su territorio, cerca de un área ya afectada por las vías del tren, la carretera y el parque turístico de las Barrancas del Cobre, proyectos que nunca les fueron consultados. Pero esta vez, la empresa acordó indemnizar a la comunidad. Cada comunidad llegó a un acuerdo diferente con la empresa. Mogótabo tenía la experiencia de su lucha histórica por el reconocimiento de su territorio. Su trabajo siempre fue en comunidad. Todos los acuerdos se tomaron en asambleas, donde deciden la mayoría. Jamás se toman acuerdos individuales cuando se trata de proyectos. Esto no pasó en otras comunidades, que también fueron indemnizadas. Como Enrique nos dice, la comunidad se puso a pensar en qué hacer con el dinero del fideicomiso. Si se lo repartían entre todos, al final no quedaría nada.
Tenían que encontrar la manera de que el dinero les ayudara a impulsar proyectos comunitarios que fomenten su cultura y construyan un nuevo futuro. En una de nuestras visitas desayunamos en la escuela primaria de Mogótabo, llamada Rebelión del Tarahumara, con los niños y las niñas de la comunidad. Esta escuela es el fruto de una lucha intergeneracional y desde hace décadas es uno de los pilares de la lucha de Mogótabo. Nosotros pedimos para nosotros educación, para que los niños siguieran estudiando, porque muchas veces por falta del recurso no siguen estudiando. Porque así me pasó a mí también, porque yo quería estudiar y por mi mamá no tenía dinero con qué y ya no pude ir a la escuela. Los niños corredores del equipo 3 están ahí. Y aparte también pedimos para hacer otros trabajos aquí en la comunidad que hace mucha falta también, hacer proyectos. No, pues eso fue el logro también, parte de estas luchas que se hizo pues como comunidad, porque desde ahí vimos cómo era la situación, de qué manera podía hacerse más cosas. Y se trata de organizarse de esa manera y desde uno mismo, desde la misma comunidad, de las personas ahí aportando ideas de cómo puede ser, pues ahí es como surge esto, Ahuehuetíhuame. Y es como se ha ido fortaleciendo, se va haciendo fuerte. La misma comunidad como comunidad, pero también como Ahuehuetíhuame. O sea, no va en aparte, sino que es todo en conjunto. Dígale, sí, 2015 sí igual era 16 runan sí igual alisima na ni urt panal ni nali ni mi baronal gasoducto nera que dígale ni tere buena mena prigan ni wa bile asociación civil na diga en comunidad ni abo no como ni mi que Enrique nos cuenta que después de la construcción del gasoducto y las negociaciones, la comunidad decidió crear una asociación civil conformada solo por personas de la comunidad, sin personas externas a ellos que pudieran tener otros ideales o buscar beneficios propios. Por eso ellos pensaron en crear una asociación civil. Hicieron todos los trámites en la capital de Chihuahua y ante el notario público acordaron crear Ahuehuetíhuame en noviembre de 2016. ¿Qué quiere decir Ahuehuetíhuame? Quiere decir el águila real, vigilante, guardián, que cuida, que protege. Para Mogótabo era importante que Ahuehuetíhuame estuviera en manos de la comunidad. Poco antes habían tenido problemas con una asociación civil que los asesoraba. Sentían que querían imponer sus ideas y tomar decisiones sin consultar. Esto generó un conflicto interno, donde la voz y los procesos comunitarios estaban en peligro. Después de discutirlo, en la asamblea, expulsaron a la asociación y no aceptaron más personas externas que alteraran los procesos comunitarios. Enrique explica que el comité de Ahuehuetíhuame está conformado solo por gente rarámuri. El director, su hermano, también es rarámuri, pero tienen asesores externos que les ayudan a realizar sus proyectos, así como un abogado de origen ódame. Miguel había estudiado contabilidad en la ciudad de Chihuahua, pero nunca perdió el lazo con la comunidad. Por eso decidieron nombrarlo director de Ahuehuetíhuame, por su pertenencia y por su conciencia de las necesidades de Mogótabo. A veces, dice, se siente extraño al ser el único rarámuri entre los mestizos de las asociaciones civiles y el gobierno cuando asisten a reuniones. Tenemos la capacidad, creo, pero pues, y también a lo mejor es una ventaja para nosotros que somos indígenas y que a veces nos cuesta y nos miran medio raro nosotros como rarámuris, y a veces no, entre organizaciones que hay, a veces yo estoy muy relegado. A veces hay como un poco soy como el arroz prieto, el frijol de otro color, ¿no? Pues sí. Entre las personas asesoras externas está Perla. Ella es originaria de la Ciudad de México.
aunque quizás en la Sierra Tarahumara se le diría chavochi o mestiza. Su madre es otomí y su padre es nahua. Miguel cree que quizás esa herencia le da esa perspectiva comunitaria que ha facilitado su trabajo con Ahuehuetíhuame y Mogótabo desde hace 5 años. Entonces yo cuando llegué vi a una comunidad que trabajaba junta, que se ponía de acuerdo y sin embargo tenían o siguen teniendo pues temas que tienen que como que ir trabajando. Miguel nos explica que Ahuehuetíhuame es un instrumento de la asamblea y la asamblea es la que decide impulsar diversos proyectos que benefician a la comunidad. Tener una asociación civil y una figura legal ha facilitado que puedan acceder a fondos, contratar asesoría legal, promotores de lengua rarámuri, organizar talleres de carpintería, computación, enfermería, agroecología y actividades que puedan generar y mejorar el vínculo con las comunidades vecinas, como un encuentro de costureras y otro de alfarería. Uno de estos proyectos es Mukizun, el colectivo de mujeres costureras rarámuri de Mogótabo. Llevan 4 años trabajando y han transformado la forma en que van trabajando en cada etapa, en cada año. En ese tiempo tenía un financiamiento para hacer un taller de costura y platicando con la comunidad en la asamblea, las mujeres dijeron que querían juntarse a coser, pero que no querían que viniera una costurera profesional ni trabajar con máquinas. Entonces empezamos a juntarnos y hacían la costura de manera tradicional, a mano, y después decidieron seguir trabajando, hacer una marca, ponerle un nombre, poner etiquetas. Y este es de los grupos de trabajo con el que más tiempo he colaborado dentro de AHUE o dentro de la comunidad. Exigir que se les reconozca como dueños del suelo donde viven es una lucha que lleva generaciones. Mogótabo no enfrenta un solo problema. Siguen sin ser dueños legales de su territorio. Y el turismo también ha traído basura y contaminación en pozos de agua. Además, las autoridades tradicionales están demandadas por personas que tienen los títulos de propiedad del territorio. Durante décadas, sus derechos han sido ignorados por el gobierno, propietarios particulares y empresarios. Mogótabo lleva años en la resistencia. Gracias a su lucha y la unión inquebrantable que los caracteriza, ha logrado ser un ejemplo de organización en una región donde el tejido social está profundamente afectado. Aquí nací, aquí crecí, aquí camino por todas partes. Aquí tengo mis árboles sembrados y aquí siembro. Y si me corren de otra parte, ¿qué voy a hacer? Yo lo veo como un árbol grande con raíces muy hondas. Va a estar muy difícil para que lo tumben ese árbol tan grande, lo que hemos construido. Y hoy entre familiares, tíos, primos, sí pues parientes, somos puro familia aquí nosotros. Dejamos atrás a la comunidad de Mogótabo. Vamos hacia Chihuahua. Me quedo pensando que por años los rarámuris hemos sufrido de atropellos por desconocer nuestros derechos. Pero en la sierra de Chihuahua, contra todas las adversidades, Ahuehuetíhuame logró lo que pocos, ser una asociación civil, surgida gracias a la unión de la comunidad, para servir a la comunidad. Por eso vinimos hasta acá a dar a conocer la lucha colectiva de Mogótabo, que es una inspiración para otros pueblos que enfrentan la tala ilegal, el despojo de territorio o megaproyectos, por la defensa y la toma de conciencia. Una producción de Rachel, elaborado por Carla Quintana, Raúl Pérez y Carlos González. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al equipo de Alianza Sierra Madre por su apoyo incondicional, a nuestra amiga y compañera Idalí, como a nuestras mentoras Marcela, Aranzazú, Maite y Eloísa, cuya valiosa guía ha sido fundamental
Además, reconocer la participación especial de la comunidad de Mogótabo y expresarles nuestro agradecimiento por permitirnos compartir su historia con el mundo. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.